Porque Dios quiere hablar a su pueblo. Quiere hablar a su pueblo para animarlo, para edificarlo, para exhortarlo. La palabra del Señor consuela, la palabra del Señor desafía, la palabra del Señor edifica. La palabra edificar es muy importante en el reino de Dios. La palabra edificar es muy importante en la teología de la iglesia, en los procesos de iglesia, en los procesos de familia, en los procesos de discipulado. La palabra edificar es básica. Eso lo han estado, los que han estado escuchando los devocionales del Pastor Mao y han estado como haciendo todo ese proceso, ven que la palabra edificar es clave, por ejemplo, en el libro de Nehemías. No voy a tocar textos del libro de Nehemías, eso ya ustedes lo han estado haciendo esta semana con esos devocionales y todo, pero quiero que vayamos a Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 1 y les voy a compartir una de las primeras palabras que en este proceso de reforma del Espíritu Santo a mí me predicaron. Una de la pastora Connie, estábamos hablando de algo y ella me compartió este texto. En Jeremías 1, versículo 9 dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos, a algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar, a otros deberás edificar y plantar. Entonces, Dios pone su palabra en nuestra boca para desarraigar, para arrancar, para destruir, ¿qué? Las obras del maligno. Pero también Dios ha puesto sus palabras en nuestra boca para plantar y edificar. Y nosotros somos sembradores, o sea que nosotros literal debemos plantar, debemos sembrar, pero debemos aprender a hacerlo con nuestra boca. Para nosotros hablar lo que no es de nuestra cuenta, sino que viene de Dios, es que nos hemos entrenado para escuchar la voz de Dios, para poder recibir lo que hay en el corazón del Padre para su pueblo, lo que hay en el corazón del Padre para mi cónyuge, para mi hijo, para mi congregación, para una persona que voy a evangelizar. Esto es muy importante, pero el corazón del Padre es un corazón generoso. El corazón del Padre es un corazón amoroso. Y no en vano, Primera de Corintios 14, vamos a Primera de Corintios 14, no en vano leemos lo siguiente en Primera de Corintios 14, que también aprovecho para mencionárselo una y otra vez a esta iglesia. Ese es uno de los textos clave que define nuestro ministerio. Primera de Corintios 14:1. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Entonces, Primera de Corintios 14:1 es claro. ¿Qué es lo más importante? El amor. ¿Por qué? Porque ahí está todo el reflejo del corazón de Dios, el corazón del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El corazón del Padre es eso, es amor. Dios es amor, dice la Escritura. Entonces, por eso el amor debe ser la meta más alta. Yo debí traerme la Biblia de las Américas también. O si alguien tiene la Biblia de las Américas o una Reina Valera, me gustaría, sobre todo las Américas, me gustaría que lea esto. Léelo, porfa. Ah, bueno, yo la busco aquí. Ahí está bien. 14. Procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Amén. Eso ahí. Es interesante porque la Biblia de las Américas dice, desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Este versículo tiene una característica especial. Empieza diciendo, procurad alcanzar el amor. En la Nueva Traducción Viviente dice que el amor sea su meta más alta, pero
versículo termina, hace un cierre diciendo, sobre todo, que profeticéis. Para que haya una impartición del amor de Dios, para que haya un efecto del poder que viene con el amor de Dios, porque el amor de Dios viene con poder, hay que abrir la boca. O sea, es importante que esta noche a nosotros nos quede claro que hablar, abrir la boca es fundamental en el reino de Dios. Por ahí una vez, yo no sé, dicen que Lutero fue el que lo dijo, otros dicen que fue otro autor. Sea quien lo haya dicho, esa frase tiene muy poco alineamiento con el reino de Dios. Y la frase es que es algo como que tus obras sean tan buenas que si es necesario, prediques con tu boca, pero como quien dice, tienes que predicar es con tus obras. Y solo si es necesario, habla para predicar. Pero resulta que en el reino de Dios es al revés. Yo en el reino de Dios tengo que hablar y necesito obras que acompañen lo que digo. Pero es al revés, amén. Es al revés. Necesito que la palabra fluya, pero tienen que haber demostraciones del Espíritu y de poder que acompañen esa palabra. Y las demostraciones de poder y del Espíritu Santo de las que habla Pablo, obviamente tienen que ver con esto. Tienen que haber manifestaciones del Espíritu Santo en actos de amor, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo, pero necesitamos desear ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Ahora, estoy dando esta vuelta porque yo necesito que entiendan por qué voy a llegar al texto que voy a llegar. ¿Dónde quiere Dios depositar habilidades proféticas? ¿En un pueblo amoroso o en un pueblo ungido? Tiene que escoger En una un pueblo amoroso. en un pueblo amoroso. En un pueblo amoroso. Se lo voy a mostrar en 1 Corintios 13. Empecemos a mirar. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. No voy a seguir leyendo ese capítulo. La idea es que cada uno lo estudie. Entonces, entender esto, amados, es muy importante porque a nosotros la farándula cristiana, las redes sociales, las mega iglesias, los influencers, nos han llevado a mirar mucho la unción. Y está bien porque la unción viene del Señor, del Espíritu Santo. Pero cuando yo leo en 1 Corintios 14 que el amor sea su meta más alta, nueva traducción viviente, o procura alcanzar el amor, y veo que el capítulo anterior dice que si yo tuviera la profecía de más alto nivel, las lenguas de más alto nivel, el don de ciencia de más alto nivel, pero si no tengo amor no soy nada, yo tengo que replantear algunas cosas. Entonces, no es el ministro, ni la congregación, ni el ministerio, ni el seminario más teso, donde usted vea más unción, sino que los cielos están mirando por una persona, una familia, una iglesia, un ministerio, donde haya un depósito de amor, donde haya corazones dispuestos a cultivar amor, que nuestros corazones sean tierra fértil, porque ninguno de nosotros tenemos un corazón perfectamente amoroso, pero sí hay corazones que son tierra fértil para el amor. De hecho, en Romanos 5 dice que el Espíritu Santo fue el que derramó el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Cierto, Mati? Sí, mire que sí. Entonces, lo más importante, o digámoslo, el punto de partida, si lo digo más importante, podemos terminar dejando a un lado la unción. Entonces nos volvemos muy de esas teologías de todo es amor y puro amor, y no se confronta el pecado y no se exhorta a la gente y no.
Necesitamos entender todo con sabiduría y en un perfecto equilibrio. Que la primera puerta que le abramos a lo sobrenatural sea al amor, porque realmente el amor de Dios es sobrenatural, no es un amor como el que nosotros podemos desarrollar humanamente. Cuando nosotros anhelamos experimentar el amor del Padre y movernos en ese nivel del amor sobrenatural del Padre, créame que va a ser muy fácil que fluya todo lo demás. Pero como todas las cosas del reino del Espíritu Santo y de Dios, todas se tienen que provocar intencionalmente. Pastor, ¿cómo así que provocar intencionalmente? La Biblia dice que nosotros debemos pedir y se nos dará, que nosotros debemos llamar a la puerta y se nos abrirá, ¿sí? Que nosotros debemos hablar y nos darán una respuesta. Y las cosas del Espíritu de Dios se mueven de esa manera. Yo no predico porque yo me levante hoy y diga, ay, siento del Espíritu predicar. No, es que yo fui llamado a predicar. Yo no doy una enseñanza porque se me abrió sola la boca y yo empecé a enseñar. Porque hay como ese mito de que, ay, no, es que las manifestaciones de los dones y de las cosas del Espíritu es cuando el Espíritu se mueva. Yo creo que esto ya lo hemos hablado antes. Hijo, colabórame, porfa. Pero es que el Espíritu ya está. Y Jesús ya enseñó que todo el que cree en Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y lo hace porque un río de agua viva está en un fluir constante. ¿Usted cuándo ha visto un río como que el río hoy funciona y mañana no? El río siempre está brotando, el manantial siempre está brotando en todo tiempo. Obvio que por el clima a veces los ríos bajan su nivel, pero es por la evaporación, no porque produce menos. Pero el nacimiento siempre está brotando agua. El Espíritu Santo en usted y en mí siempre está brotando. Por el pozo siempre está corriendo agua. Ya vimos el tema de los pozos. Creo que no hay nadie aquí que no haya visto el tema de los pozos. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que Dios quiere dar revelación de su corazón a los hijos, pero a los hijos con un corazón conforme al corazón del Padre. La palabra profética más perfecta, más oportuna, o llamémoslo la palabra de sabiduría, que es otro de los dones proféticos, la palabra de ciencia. Acuérdese que el Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, es espíritu de consejo, es espíritu de inteligencia. Si nosotros queremos fluir en ese tipo de palabra, al Padre le agradará bastante si nuestro corazón es un corazón amoroso y dispuesto para eso. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, nos vamos a 1 Tesalonicenses 5, donde está ya el eje de este asunto. Porque sabemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que estamos en procesos de construcción y reconstrucción. Y resulta que el apóstol Pablo le escribió a los tesalonicenses algo muy interesante. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice, ahora bien, amados hermanos, con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto, en realidad no es necesario que les escribamos. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente como un ladrón en la noche. Cuando la gente, ojo que esto es clave, cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada y no habrá escapatoria posible. Acuérdese que una de las señales proféticas de los últimos tiempos es un acuerdo de aparente paz mundial y ahí es cuando dirán todo está tranquilo. Todo está bien. No se le haga raro ver en un evento así a nivel internacional, un evento multitudinario de todo, en la ONU, lo que sea, Palestina abrazándose con Israel. Es una de las cosas que puede llegar a suceder. Por eso el Señor Jesús enseña que las guerras y todas estas cosas son solo el principio.
porque tiene que venir un periodo de aparente paz, donde la gente dice, ay, por fin, llegó la paz mundial. Pero quiero que sepan que cuando eso suceda, es donde tenemos que abrir las ventanas y los ojos, porque como ladrón en la noche vendrá el Señor. Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras. Escuchen muy bien esto. Ustedes no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia. Imagínense a Nehemías con su pueblo que está en guardia y está construyendo a la vez. En guardia, no dormidos como los demás. Estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Esto habla de los tiempos en que cada vez más la sociedad es como zombies. Vemos cómo las redes, los medios, las modas, las tendencias, la gente está como adormecida y ya vamos a llegar a un punto en que tu prójimo va a estar agonizando aquí y a ti no te importa del nivel de adormecimiento que tienes. Hablo pues como a la humanidad, sí, no a la iglesia. Entonces, sigamos, versículo 7. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Verso 8. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe y el amor, y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. El tema de la armadura. Creo que en Valientes lo han estado mencionando y en otros espacios. Versículo 9. Pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Una cosa que la iglesia debe tener clara es, porque yo le voy a decir una cosa, yo no estoy del todo convencido, yo Alejandro Gil, por cosas que he leído, estudiado y analizado. No estoy totalmente convencido de que el rapto sea antes de la tribulación. No. Si no, el Señor no estaría preparando su iglesia. El Señor no lo prepara a uno para que uno se desaparezca. El Señor lo prepara a uno es para usarlo a uno. Pero sí está muy claro que dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Quiero que se imagine a Israel en Egipto. El enojo de Dios no cayó sobre Gosén, donde estaban los israelitas en Egipto, pero su enojo sí cayó sobre todo Egipto. Y Egipto era una representación del mundo como tal, de todo lo que el mundo tiene. Entonces, a mí no me asusta realmente la gran tribulación, a mí no me asusta que el mundo se vaya a poner difícil, no me asusta, porque el enojo de Dios no va a caer sobre nosotros. Y por eso vamos al versículo 10 donde dice, Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese. Podamos vivir con Él para siempre. Verso 11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aliéntense y edifíquense unos a otros. Amados, para nosotros ser la iglesia que se está preparando, para nosotros ser la iglesia que Dios va a usar en los últimos tiempos, para nosotros poder estar alertas, despiertos, no borrachos ni dormidos, tenemos que ser una iglesia que nos alentamos y nos edificamos. Las personas que no llevan una vida de iglesia de mutua edificación, de aliento mutuo, son personas que en algún momento de la historia se quedarán dormidas porque confían en su propia prudencia, porque dicen puedo estar en mi casa o prefiero ir a tal lugar, a tal otro, y prefieren seguir en el esquema de la iglesia teatro. La iglesia teatro es donde tú vas, te sientas,
Los del estrado hacen su performance, se acaba el performance y tú te paras de la silla y te vas para la casa. La iglesia que estará lista para los últimos tiempos es la iglesia de mutua edificación, de mutua exhortación, de mutua ayuda, de los unos a los otros. Sigamos leyendo. Verso 12. Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Verso 14. Hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Quiero mirar esto acá en la Biblia de las Américas. Versículo 14 lo voy a leer. Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Verso 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Esto me habla a mí de iglesias, de congregaciones interactivas, no de iglesias teatro. Aquí la gente está comprometida los unos con los otros y con todos. Aquí no está diciendo pastores, levanten a los débiles, amonesten a los indisciplinados. Aquí dice, exhortamos hermanos a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Y una de las formas en que eso se hace, vuelvo al principio, es el uso de la palabra. Vamos a Efesios capítulo 4. Ya leímos en 1 Corintios 14 que el amor es lo más importante, que deseemos ardientemente los dones espirituales, sobre todo profetizar, y ya sabemos que profetizar es escuchar la voz de Dios, escuchar el latido del corazón del Padre y hablar aquí en la tierra lo que estoy escuchando. Eso es profetizar. Listo. También en 1 Corintios 14, no lo vamos a buscar, pero si usted después lo lee, lo va a encontrar. Dice que el que profetiza habla para exhortación, para consolación y para edificación. Edificación. Y recuerde lo que leímos en Jeremías, y ahora les voy a mostrar algo que están hechos de los apóstoles muy interesante, pero vamos a Efesios 4:29, donde dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Ahora lo vamos a ver en la Biblia de las Américas. Dice en la Biblia de las Américas, Efesios 4:29, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. ¿Qué impartimos cuando hablamos en el Espíritu, o sea, guiados por el Espíritu Santo? Gracias. Impartimos gracia. Es una palabra que edifica según la necesidad del momento. Esto es poderoso. Y el Señor me enseñaba, este es el primer nivel para ser usados proféticamente. Si yo tengo un corazón dispuesto a dar palabras que impartan gracia, si yo tengo un corazón dispuesto a dar una palabra que edifique según la necesidad del momento, yo estoy preparándome en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, porque yo percibo lo profético es con el cuerpo. Unos ven visiones, otros oyen la voz de Dios, otros percibimos en la mente, otros sienten aromas, otros sienten cosas en la piel, en su tacto.
Nuestro cuerpo es una antena del mundo espiritual, lo mismo que el alma y el espíritu. Cuando yo tengo mi corazón preparado de esta manera, que yo quiero que de mi boca no salga ninguna palabra mala, que lo que yo quiero es que la palabra que yo digo sea buena para edificación según la necesidad del momento. Yo quiero que mi palabra imparta gracia a los que escuchan. Hay un Padre en el cielo que va a decir, yo quiero hablar a través de esa persona. Amén. Yo quiero hablar a través de esa persona. Pero él no quiere hablar a través de una persona que solo quiere descrestar al público, ¿sí? Menos va a querer hablar a través de una persona que solo quiere que le hablen a ella, que solo quiere oír, tiene comezón de oír. Entonces, oye aquí, oye allá, oye al frente, oye por detrás. ¿Cierto? Está solo con comezón de oír. Ay, aquí, 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 aquí. Pero no está disponiendo su corazón para dar, para impartir gracia. Y este es el punto al que quería llegar, porque la iglesia cuyos miembros, la congregación cuyos miembros dispongan su corazón de esta manera, serán los que se animen unos a otros, se exhorten unos a otros, se edifiquen unos a otros, y será la iglesia y será la congregación que no se adormecerá y no se emborrachará en la embriaguez de este mundo. Y la comezón de oír no nos destruirá, ni nos desubicará doctrinalmente, ni espiritualmente. Entonces, Y es unos a otros. y es unos a otros. No los pastores a todos. Los pastores, ¿qué hacemos? Le enseñamos a la congra que lo hagamos los unos a los otros. Los pastores no tienen. Nosotros una vez hicimos un ejercicio que trajo mucho gozo. Yo creo que lo hicimos hace por ahí un año, donde donde yo le decía, por ejemplo, Yanceli, dile a Janet una palabra. Blasina, dile a Alba una palabra, según como yo los veía en la conexión. Les dábamos. Y estábamos enfocándonos en recibir una palabra de Dios y entregarla. Yo voy a terminar esta enseñanza dejando una tarea. La idea era hacerlo aquí, aunque pues sí tenemos bastantica gente para hacerlo. Podemos hacerlo un ratico. Pero no es que vamos a tratar de escuchar una palabra del Señor, digámoslo, en ese toque profético, ¿cierto? O que una palabra remano. Si estamos hablando de un tema del corazón, del amor, ¿cierto? De corazones dispuestos para impartir gracia, para dar una palabra que sea amable, para dar una palabra que edifique. El ejercicio que vamos a hacer es que yo voy a decir, por ejemplo, empecemos con mi esposa. Y solamente dos personas, las dos primeras personas que levanten la mano, le van a dar a mi esposo una palabra de ánimo, una palabra de amor, una palabra de respeto, una palabra que imparta gracia. Ni siquiera se espere una palabra profética, no, simplemente dígale algo a mi esposa que es bueno decírselo, que tal vez no se lo ha dicho. Entonces luego yo voy así, listo, ya hablaron dos personas, Yanceli, dos personas que leen esa palabra Yanceli. Entonces dos personas levantan la mano, no tienen que ser las mismas que le hablaron a mi esposa y nadie se llene de motivos, ay, porque Blasina no me dijo, porque Alba no me dijo, no. Dos personas y punto. Y el que alcanzó, alcanzó y el que no, no. Y vamos a hacer esta dinámica aquí, pero lo vamos a hacer también a través del grupo de WhatsApp. Entonces, a través del grupo de WhatsApp de la iglesia, yo voy a poner el nombre de las personas que no estuvieron acá, pero no todos los nombres juntos, sino pongo solo un nombre y las dos primeras personas que manden audios dándole una palabra a esa persona y queda perfecto. Y así, para que no se nos llene tampoco mucho después, aunque esa instrucción yo la voy a dar por WhatsApp. Pero aquí nosotros vamos a hacer esta práctica. Esto es una experiencia que yo he tenido con las misiones del equipo de Paul Rapley. Lo aprendí ahí. Hay un rato que se saca por equipos. Si el grupo es muy grande, se arman dos o tres
subgrupos y nos dicen, bueno, 2 o 3 personas que le den una palabra a cada persona, pero no una palabra profética. Ahora, si lo que fluye es una palabra profética, tampoco la vamos a impedir, no, ni mucho menos. Nos estaríamos contradiciendo, pero el ánimo de este ejercicio es desarrollar un corazón que quiera impartir gracia. ¿Por qué? Yo quiero que usted se imagine una iglesia en la que con cierta frecuencia las personas nos decimos cosas que nos edifican los unos a los otros, que nos consuelan los unos a los otros, que nos imparte gracia los unos a los otros. Traducción, estamos edificando iglesia. Estamos edificando los muros de la iglesia. Nos estamos volviendo una iglesia de muros firmes y de gente despierta, porque somos gente exhortada, animada y alentada, o sea, gente despierta, gente que queremos oír a Dios, que queremos servir a Dios y que amamos a los hermanos de la congre. Y créame que eso no hay mega iglesia, ni mega evento, ni mega apóstol, ni mega influencer que lo tumbe o que le gane a un ambiente así. Entonces, voy a poner esto en cuadritos para que eso. Según el orden que yo veo desde acá, no sé cuál sea el orden que usted está viendo ahí, voy a empezar con la primera que tengo a mi lado y solamente 2 personas, incluyendo las personas que estamos aquí. Listo. Acuérdense que no es solo los que ustedes están conectados. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas como en edad para poder hacer eso ya. Entonces, vamos a empezar dándole palabra a Yanceli Jaramillo Berrío. Las 2 primeras personas que levanten la mano en el Zoom o aquí adentro son las 2 primeras personas. Mi esposa una y ¿quién más? Y mi mamá.